mesa y por fin pudo ir a la cocina. Pero es que cuando llegó... Es que cuando Fernandito llegó a la cocina, se encontró con que allí estaba papá leyendo el periódico así. Y Fernandito dijo: hola papá, buenos días. Papá, ¿qué te he dicho? Hola, buenos días. Papá. 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 Fernandito, no me grites que me has asustado. Y Fernandito dijo: papá, es que te he dicho hola muchas veces y no me hacías caso. Papá se disculpó. Perdona, hijo, es que estaba leyendo una noticia muy interesante y no te había oído. Pero no te preocupes, porque ahora dejo el periódico y te hago caso. Y Fernandito miró a papá y preguntó: papá, ¿jugamos a algo? Papá sonrió y respondió: me parece una idea fantástica. ¿A qué quieres que juguemos? Pues jugamos a la pelota. No, a la pelota en casa no, que rompemos las cosas. Pues jugamos a pelearnos. A pelearnos no, que no me gusta nada porque nos hacemos daño. Pues jugamos a las muñecas. Las muñecas sí me gustan, pero ahora no podemos jugar porque están en la habitación de tu hermana pequeña y está durmiendo. Pero cuando se despierte, buscamos las muñecas y jugamos los tres, tu hermana, tú y yo. Pues jugamos y a papá se le ocurrió una idea. Dijo: ¿y si jugamos a los cuentos? Fernandito miró a papá. ¿Cómo vamos a jugar a los cuentos si los cuentos no son para jugar? Los cuentos son para leer o para ver los dibujos que son preciosos. Hay cuentos de colorear, cuentos de pegatinas, cuentos de puzzles, pero los cuentos no son para jugar. Papá se lo explicó mejor. No, hombre, quiero decir que podíamos jugar a imaginar las aventuras de los cuentos. Por ejemplo, yo juego a que me imagino un cuento y tú te imaginas otro. Empiezo yo y digo: érase una vez un barco que estaba navegando en el mar. De repente, todo el cielo se llenó de nubes, hubo una tormenta gigante y el barco se hundió. Y Fernandito dijo: papá, a jugar a que había nubes. Si aquí no hay nubes. A papá se le ocurrió la idea. Cogió una bolsa pequeña de plástico. A veces papá juega con bolsas de plástico porque es mayor, y mamá también, y los abuelos. Pero a Fernandito nunca le dejan jugar con bolsas, por si acaso, ¿eh? Pero como papá es mayor, cogió una bolsa y dijo: oye, ¿y si jugamos a imaginar que esta bolsa era una nube que estaba en el cielo? Y al principio era pequeña, y a medida que soplaba el viento se iba haciendo cada vez mayor, y cambiaba de formas dibujando en el aire. Espera, yo te lo explico. No, era más pequeña, más pequeña. Más pequeña. Era una nube así de chiquita, jabalí.